El rechazo de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Ahora el mandatario podrá continuar en su cargo hasta concluir su periodo. Era lo que estaba en riesgo, en definitiva, en la votación del día de ayer. Sí, vamos a conversar sobre este tema y tomamos contacto con el abogado defensor del presidente, Jorge Gálvez. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Buenos días, gusto saludarlos. Gracias por el contacto. Bueno, me imagino que conforme ya con la jornada de ayer en el Senado, donde se rechaza finalmente y se rechazó la acusación contra el mandatario, abogado. Sí, efectivamente estamos conformes con lo resuelto por el Senado. Creemos que se ha hecho justicia respecto de una acusación constitucional que fue levantada en términos con una aspiración puramente electoral por parte de diputados, todos quienes van a la reelección, y creemos que se ha hecho justicia en el Senado al descartarse esta acusación constitucional, que además le hacía muy mal al país y sentaba un precedente bastante peligroso para la estabilidad política y republicana de lo que viene. Sí, abogado, ¿por qué era un precedente peligroso? Porque la acusación constitucional es un mecanismo de última ratio para resolver crisis políticas profundas cuando existe un presidente de la República que ha infringido muy seriamente y que se ha apartado de manera muy ostensible de la legalidad vigente. Y para ese tipo de casos está concebida esta herramienta que por lo mismo no puede ser utilizada de una manera tan irresponsable como ocurrió en este caso. Debe pensarse, como lo ha sostenido el ministro Osa, entre otros, que el siguiente presidente de la República, quien sea que gane las próximas elecciones, va a tener una mayoría bastante relativa, no va a tener probablemente mayoría en el Congreso, y es muy posible que un Senado tenga 2/3 con la posibilidad, por lo tanto, de votar su destitución. Por lo tanto, si se siente un precedente que se requieren, digamos, afirmaciones, conjeturas, no aportar pruebas, traer cosas de 10 años atrás que no son ejecutadas tampoco por el propio presidente, sino se le atribuyen a su entorno. Si ese es el estándar para efectos de destituir a un presidente de la República, en los tiempos convulsionados que probablemente van a venir en lo que sigue, de crisis económica, de inestabilidad institucional sobre la base de la modificación constitucional, es muy probable, que podamos sufrir acusaciones constitucionales de esta naturaleza. Abogado, pero acá hay una señal política bien relevante que tiene que ver con que 24 senadores han dicho, sí, acá hay argumentos suficientes para llevar adelante este juicio político en contra del presidente Piñera. No solo por este caso, sino porque, como hablábamos esta mañana con el senador Montes, plantean que hay una serie de conductas que permanentemente tienen al presidente Piñera, así lo ha dicho el senador Montes, estoy citándolo, jugando al límite de la legalidad, al límite de la constitucionalidad. Y en ese sentido hay una señal contundente, o sea, no se alcanzó el quórum, pero hubo una amplia mayoría de senadores que vota a favor de esta acusación. ¿No hay ahí algo también bien profundo respecto al cuestionamiento al actuar del presidente? No, yo creo que usted no puede descontextualizar esta acusación, ni lo argumentado, ni lo votado en la Cámara, ni lo ocurrido en el Senado, del hecho que estemos a pocos días de una elección presidencial. Muchos y parlamentarias, fueron muchos los diputados y senadores que en los pasillos manifestaban no estar de acuerdo con la presente acusación constitucional, no estar de acuerdo con sus fundamentos, estimar que efectivamente era liviana y que no estaba bien fundamentada, pero que nos hacían ver que efectivamente en el contexto electoral en que nos encontramos, por ejemplo, le hacía muy mal a la candidata Proboste el hecho que no pudiera alinear los votos, que es una crítica que se le ha hecho a propósito de Cuarto Retiro y de una serie de otras circunstancias en las cuales se le ha criticado su falta de liderazgo, digamos. Pero ese argumento electoral correría también para los senadores oficialistas que rechazaron la acusación, ¿no? Sería muy mal que en este contexto también votaran en contra del presidente de su sector. Bueno, también, pero la verdad yo creo sinceramente que en ese caso, por lo menos, digamos, vi una mayor disponibilidad a escuchar los argumentos y a formarse una determinada convicción, pero como sea, efectivamente usted puede advertir que no es casual que en ambas cámaras la votación se haya dado íntegramente por bancada. Acá una acusación constitucional no es un acto puramente político en términos de expresar si uno está de acuerdo o está en contra del gobierno de turno. Se trata de juzgar hechos que configuran supuestos ilícitos constitucionales, y cuando usted ve que toda, digamos, una bancada, toda la oposición le encuentra razón a la acusación en ambas cámaras,
unánimemente, digamos, y recitando los mismos argumentos, es que uno se da cuenta que en el fondo, digamos, más que un voto propiamente político, es una maniobra electoral. ¿Y una abstención del oficialismo como la del senador Osandón? Mire, de lo ocurrido con el senador Osandón, el gobierno, el ministro Osa, el ministro Belolio ya se han referido. La verdad, yo no me gustaría polemizar al respecto, solo le puedo decir que discrepo de la argumentación que ofreció, a través de la cual por una parte se abstenía, pero por otra parte deslizaba críticas hacia el presidente de la República. Es conocido, digamos, su relación tensa, por decirlo de una manera, con el presidente de la República, por lo tanto no creo que merezca mayor comentario lo hecho y dicho por el senador Osandón. Claro, es que hay argumentos que van hacia lo político, ¿no? Porque que era un hecho netamente político lo que se vio en el Congreso con esta acusación constitucional, pero ¿no cree, abogado, que a lo mejor también ha habido falta de prolijidad en los negocios del presidente respecto a que, claro, no hay pruebas de que se hubiese enterado de en una venta en particular, aunque sea hace 10 años, porque de todas maneras hay un amigo de su círculo cercano, de sus hijos? Entonces, eso es lo que se ha cuestionado también en los argumentos, tanto en la Cámara como luego en el Senado, de parlamentarios que votaron a favor. Claro, lo que pasa es que usted parte de una premisa que yo no comparto y que hemos tratado de refutar por todos los medios, pero que lamentablemente sobre la base de la insistencia de los diputados acusadores se ha sentado, y es que esto es un negocio del presidente, y no lo es. El presidente no ha intervenido en este negocio de ninguna manera. Y me tomé el tiempo y un largo tiempo de exposición en la comisión investigadora, aproximadamente 4 horas y media, luego también 5 horas ante la sala de la Cámara de Diputados, para exponer cuál era la estructura del negocio documentadamente. Y pude mostrar y evidenciar a través de los documentos que este es un negocio al cual se le invita a participar en términos pasivos al administrador de los fondos de la familia del presidente, que hace una inversión de muchas en las cuales no tiene capacidad porque no es controlador, pero además porque la propia estructura del negocio supone que un grupo de empresarios de la minería unidos con empresarios del mundo de la finanza, la red mundial, son los que administran el negocio. Por lo tanto, la afirmación de que hay poca prolijidad del presidente de la República o que el presidente de la República no intervino en este negocio. Y eso, digamos, es una cuestión que, insisto, ha sido repetida tantas veces que ha costado de alguna manera que podamos partir de elementos y de premisas y de puntos de partida comunes, sobre la base de, además, un precedente judicial que fehacientemente investiga el caso Exalmar, pero luego, a partir de una ampliación de querella, investiga la venta de Dominga y concluye fehacientemente, mediante una sentencia firme, de que el presidente no ha intervenido. Por lo tanto, le insisto en el punto, digamos, este no es un negocio del presidente. Luego, por lo tanto, digamos, cualquier desprolijidad usted podrá observarla respecto de quienes hicieron el negocio y ellos tendrán que dar las explicaciones de por qué lo hicieron de una u otra manera. Pero ello evidentemente no es atribuible ni predicable respecto de su excelencia. Claro, lo que pasa es que además de esto, que se zanja, ¿no?, de alguna manera ahora con el rechazo de la acusación en el Senado, pero sigue también una arista judicial. Entonces, aquí, de todas maneras, el caso está abierto. Si no es poca prolijidad, a lo mejor políticamente hablando, como se manejó ahora en el Congreso, en ambas cámaras, ¿qué es lo que va a pasar o cómo esperan en la resolución de la justicia? Mire, acá hay una cuestión que es importante entender y que hay también mucha gente que no la comprende bien y hay otras personas que le explican distorsionadamente mal. Una cosa es lo que pretende hacer el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es libre de investigar cuantas cosas quiera. A usted, que si el Ministerio Público quisiera investigarla, puede hacerlo perfectamente, digamos, y no necesita ninguna razón especialmente calificada. Cualquier noticia que aparezca en la prensa puede efectivamente investigarla, pero cosa distinta es lo que hacen los tribunales de justicia. La cosa juzgada tiene que ver con los efectos de resoluciones judiciales, que no es discutible si es que ellas pueden ser cambiadas o no, si es que hay nuevos antecedentes que puedan modificarlas, si una nueva calificación jurídica podría cambiarlas. Eso no es así.
No es una decisión que le competa al Ministerio Público. El Ministerio Público puede investigar los Pandora Papers y puede ver si es que ahí hay alguna arista o algo que tenga que ver con personas distintas del presidente de la República, con actos distintos de la venta dominga, porque al presidente de la República y en lo que tiene que ver con la venta dominga existe una sentencia firme que lo absuelve, que por efecto judicial, más allá de las intenciones de lo que quiera declarar el Ministerio Público o una asesora en rigor del Ministerio Público, tampoco, porque el Ministerio Público se expresa a través de sus actos formales y su presentación en los tribunales de justicia, no de las declaraciones internas que puede hacer en el contexto de una opinión que dé una asesora. Disculpe, pero abogado, pero no es una opinión, ¿no? Es la vocera del Ministerio Público, jefa de la Unidad Anticorrupción, Marta Herrera, quien dice que acá hay antecedentes nuevos que ameritan volver a revisar esos antecedentes. Y uno entiende que si hay antecedentes nuevos, naturalmente esos no se pueden haber investigado en el contexto de lo que se desarrolló en el año 2017, ¿no? Yo le insisto en que el Ministerio Público tiene la posibilidad de opinar y de seguir las tesis investigativas que mejor le parezcan. En este caso, digamos, la verdad que existiendo una investigación bastante acabada, existiendo además un hecho que no se ha mencionado, pero que estamos hablando de hechos del 2010 y 2011, donde también ha operado la prescripción, y por lo tanto, la verdad es que, le insisto, el Ministerio Público puede tener una determinada opinión, pero cosa distinta es lo que formalmente vaya a realizar mediante sus actos procesales ante el juzgado de garantía. Le quiero recordar algo que es muy importante también, y es que si existió una reforma procesal penal a partir del año 2000 en nuestro país y a partir del año 2005 en la región metropolitana, es porque se llegó a la conclusión bastante evidente que cuando un mismo órgano, como eran los juzgados del crimen antiguo, concentra las facultades de investigar, acusar y juzgar, entonces es muy habitual que se convenza de sus propias tesis y que en definitiva se produzcan injusticias. Precisamente para evitar esta distorsión es que separamos en un órgano, el Ministerio Público, la facultad de investigar y otro en la facultad de juzgar. Sí, hay un punto interesante también que nos gustaría abordar y que tiene que ver con lo que revela CIPER Chile en una investigación publicada el pasado 15 de noviembre, cuando habla que Nicolás Noguera, el principal ejecutivo de los negocios de la familia del presidente, sí conoció y aceptó la cláusula de Dominga, lo que revela este reportaje, contradiciendo así lo que usted había planteado anteriormente respecto a que ni el presidente, ni su familia, ni su representante estaban al tanto de esta cláusula. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? ¿Efectivamente Nicolás Noguera entonces estaba al tanto de la cláusula? Primero, partamos por despejar lo que acaba de decir usted, porque lo que dice CIPER es que Nicolás Noguera estaba al tanto, por lo tanto, digamos, ni CIPER ni nadie ha dicho que hay algún tipo de prueba o evidencia de que el presidente estaba al tanto de este negocio, ni tampoco de su familia. Lo que dice CIPER es que Nicolás Noguera habría conocido respecto de la existencia de esta cláusula. Pero una cosa muy distinta que es la que yo he sostenido, le quiero contestar. Lo que yo he sostenido es que, explicando la naturaleza del negocio, es que quienes intervienen en el acuerdo de esta cláusula son, conforme lo da cuenta, y es cosa de mirar la comparecencia y las firmas del documento que es público desde 2017, que es este acuerdo de 4 de octubre de 2010, en ellos comparecen solo los representantes de Minería Activa 1 S.p.A., los representantes de Minería Activa S.A. y los representantes de Duero, que son los compradores. En ellos no comparece el señor Noguera. Luego, cuándo y cómo fue informado uno de los 30 inversores pasivos de la operación respecto de un acto que fue firmado, suscrito, comprometido por el comprador y los controladores del vendedor, digamos, un hecho a los efectos de lo que se imputa irrelevante. Porque en definitiva, decir que lo supo, no lo supo, etcétera, no es lo relevante. Lo relevante, digamos, acá se ha dicho que es la familia del presidente la que vende el proyecto Dominga, lo que es... Es relevante dado el vínculo que tiene Noguera con la familia y con el propio presidente, ¿no? Pero por lo mismo, le insisto en el punto, si desde luego existe una vinculación, es la persona que administra conforme un mandato ciego legal y a la época un mandato, un fideicomiso ciego voluntario presidente. Pero el punto, digamos, es que si el señor Noguera fue informado respecto de este pacto que alcanzaron vendedores y compradores, no debe llamar la atención. Pero una cosa distinta es que haya participado del acuerdo.
porque si usted se fija en el directorio de la empresa que suscribe el acuerdo, que alcanza el acuerdo, los directores, los 3 directores de Minería Activa 1 SPA más el director del comprador forman una mayoría del directorio que por lo tanto está en condiciones de tomar acuerdo. Luego, por lo tanto, lo que haya hecho, dicho o dejado de hacer el señor Nogueira no es relevante a los efectos de la configuración del acuerdo. Y eso se expresa claramente en quienes comparecen y firman el acuerdo. Está bien, que hace obligatorio luego. ¿Sí? Abogado, pero está bien, no es relevante para la configuración del acuerdo, pero sí podría ser relevante para el entendimiento que tuvo el presidente y su entorno familiar respecto a las condiciones en las que se daba ese contrato. Le insisto en el punto, yo lo que estoy contradiciendo es el hecho de que la familia del presidente haya pactado... Yo le estoy preguntando respecto a otro punto, así es que efectivamente es relevante que Nicolás Nogueira, estando al tanto de los detalles de ese contrato y en particular de la tercera cláusula, que sí tenía que ver con el actuar del gobierno en ese momento y la administración del gobierno en ese momento, si es que él estuviera al tanto de las condiciones en las que se había estructurado el contrato, podía eventualmente llegar a conocimiento de la familia y del propio presidente, dado el vínculo que existe con Nogueira. A ver, le insisto, Nicolás Nogueira no toma parte y eso me interesa dejarlo claro, digamos, como premisa. Despejado, por lo tanto, que la familia del presidente haya sido la que haya pactado la tercera cuota o haya intervenido en esa negociación y haya suscrito el contrato, el hecho de que el señor Nicolás Nogueira haya tenido conocimiento y la oportunidad en que lo haya tenido, le insisto, no tiene efectos digamos, no tiene efectos relevantes respecto de la suscripción de ese acuerdo. Ahora, si Nicolás Nogueira tuvo conocimiento, no es sinónimo de que el presidente de la República haya tenido conocimiento de la operación. Piense usted que esto fue investigado profusamente por el fiscal Guerra, quien, entre otras, le incautó 1.800 correos electrónicos a Nicolás Nogueira. Si esta tesis de que el presidente, porque Nicolás Nogueira intervenía en representación de los negocios de los hijos, significa que el presidente de la República estaba al tanto de estos negocios, como lo mismo que se predica respecto de Exalmar, fue algo que fue investigado judicialmente. Por lo tanto, a los efectos de quienes sostienen esta tesis, y la sostuvieron a propósito de la acusación constitucional, lo esperable es que pongan de manifiesto de alguna manera este posible conocimiento, porque lo denunciaron a la justicia en estos mismos términos. Y fue la justicia la que descartó esta comunicación presunta entre Nogueira y el presidente. Pero déjeme decirle más, y esto es importante, porque tiene que ver con lo que acaba de decir usted, Sebastián, en la pregunta. No es efectivo tampoco que el presidente de la República estuviese en condiciones entre diciembre del 2010 y diciembre del 2011 de afectar el cumplimiento de la cláusula, porque no tenía ninguna posibilidad de determinación de un acto administrativo que hiciera completamente, insalvablemente imposible, irremediablemente no factible el proyecto minero. Eso también es algo que hemos dejado meridianamente claro. Ajá. Bien, abogado, le agradecemos por haber hablado con CNN esta mañana. Gracias, abogado Galvez. Muy bien, muchas gracias a usted. Que le vaya muy bien.